Muy buenos, muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Enfoques y Foros para la Regulación del Ciberespacio a nivel multilateral, en el marco del 11º Congreso de Relaciones Internacionales. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Valeria Solís Rivera, directora para Ciberseguridad y Políticas de Drogas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, nos acompañan autoridades universitarias, el maestro Víctor Sánchez, director del Programa Académico de Relaciones Internacionales. A continuación, nos permitimos a leer una breve semblanza de la maestra Valeria Solís. La maestra Solís es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Negocios Internacionales por la Escuela de Negocios de Copenhague. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2005 y ostenta el rango de segunda secretaria. En el exterior ha tenido cargos en las embajadas de México, en Sudáfrica y Dinamarca. De igual forma, ha formado parte de las delegaciones de México ante la Asamblea de Naciones Unidas en temas de ciberseguridad, en las comisiones de estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. En la Cancillería actualmente se desempeña como directora para ciberseguridad y políticas de drogas y es asesora del experto de México ante el grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas en temas de ciberseguridad. A continuación cedemos la palabra a la maestra Valeria Solís para dar inicio a la conferencia magistral y posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Nuevamente es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que hago. Y la verdad es que es un tema que a mí me apasiona. Apenas está en definición y por lo tanto tiene un carácter evolutivo, ¿no? Los distintos enfoques que les voy a presentar se centran en el carácter normativo de la regulación del ciberespacio y buscan darle certidumbre a un espacio intangible y sobre el cual no hay posibilidad ni explícita ni única para ejercer control sobre el comportamiento responsable de todos los actores. Este tema tiene un ángulo político muy importante, sobre todo a nivel internacional, y se da por diversas razones. Entre las principales que les voy a mencionar es que obviamente representa un desafío a la seguridad, tanto nacional como internacional, y pues ahora no solamente se debe mantener la estabilidad, ¿no? en cuanto a fronteras o territorial, sino en el ciberespacio, y que hay un involucramiento en este tema con incidencia directa de múltiples actores, entre ellos los estados en cuanto al sector público, pero también el sector privado, el sector tecnológico, el sector académico y los usuarios finales, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a dispositivos que están conectados todo el tiempo. Entonces, considerando estas razones, el ciberespacio puede ser concebido bajo tres elementos: como habilitador del desarrollo, como un espacio para el pleno ejercicio de los derechos humanos y como un entorno de seguridad. Es por ello que desde la perspectiva multilateral se debe buscar garantizar el acceso a usos pacíficos del ciberespacio como detonador del desarrollo, garantizar la libre difusión de ideas, el ejercicio y la protección de los derechos humanos en la red. Y aquí nos vamos también a que los derechos humanos se tienen que respetar tanto offline como online, ¿no? Sería como la misma lógica la que se trata de impulsar. Y garantizar, obviamente, que el ciberespacio sea un ambiente seguro y confiable para los gobiernos, para las compañías y para todos los usuarios. Voy a explicarles brevemente que el ciberespacio es concebido como espacio para ejercer las libertades de expresión y el derecho a la información, que además, bueno, aquí hay otras cuestiones en el sentido de que la información se esperaría que fuera verídica y confiable, no siempre pasa así, por lo cual se deben calcular siempre las consecuencias políticas, económicas y sociales de la publicación o la disponibilidad en línea de información falsa, ya sea a causa de errores involuntarios o de acciones deliberadas. El ciberespacio también es concebido como el elemento habilitador del desarrollo, porque existe también, existe conciencia de las oportunidades que trae consigo,
pero también de los retos del uso cotidiano de las tecnologías de la información y de las comunicaciones si no existe la consecuente alfabetización digital. Sin embargo, también existe la necesidad de aprovechar las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para acabar con la brecha tecnológica que genera y exacerba la exclusión, no solamente en términos de pobreza y falta de educación, sino también en cuestiones de generaciones, de diferentes generaciones, son cuestiones de diferentes edades. Es decir, todas las gamas de edad, o sea, se debe de asegurar que todas las personas a nivel global, independientemente del país, ciudad o comunidad donde se encuentren, tengan acceso a infraestructura tecnológica de calidad, es decir, a computadoras, a internet, a redes de Wi-Fi y a educación tecnológica. Que no haya una brecha o que no haya diferencias de acceso y de uso por cuestiones socioeconómicas, de género o generacionales. Ahora, ya hablando sobre la importancia de las discusiones en materia de ciberseguridad en los principales foros multilaterales y mecanismos regionales, quisiera referirme brevemente a la relevancia que ha adquirido el tema, tanto en organismos internacionales como las Naciones Unidas, o regionales como la OEA, la ASEAN, la Unión Europea o la OSCE, así como en foros más informales de concertación, que podrían ser ejemplificados, por ejemplo, con el G20 o con el G7, o incluso en las relaciones bilaterales entre los países. Por ejemplo, en las relaciones bilaterales, digamos, entre Estados Unidos y Rusia, bueno, tiene un componente importantísimo, lo acabamos de ver hace un par de días, ¿no? Con esta atribución que se hizo públicamente para el incidente de SolarWinds de diciembre pasado, o, por ejemplo, en el capítulo que tuvo la actualización del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tiene un capítulo que habla justamente sobre ciberseguridad y comercio electrónico, el capítulo 19. Entonces vemos cómo este tema está permeando todas las áreas. Y por ello, el costo en términos económicos de los incidentes cibernéticos, económicos y políticos, a nivel mundial, por un lado, la mayor frecuencia de estos incidentes, la potencia e intensidad y la incertidumbre que generan y la incapacidad real de estimar los daños que ocasionan o simplemente de prevenirnos. Una cosa súper interesante es que los incidentes cibernéticos no han mostrado seguir ningún patrón determinado, ¿no? No hay como un catálogo de los incidentes. Bueno, sí hay, pero siempre surgen nuevos, lo cual pues también creo que lo hace un reto constante. A causa de la multiplicidad de estas aristas, persiste una fragmentación de las discusiones internacionales sobre ciberseguridad y ciberespacio, ¿no? Y ello ha llevado a que el tema se analice mediante algunos enfoques y a muy grandes rasgos voy a referirme a los 4 principales, pero bueno, no son excluyentes. Al enfoque de ciberdefensa, con énfasis en mecanismos de seguridad nacional para alertar y responder sobre ataques mayores de un Estado a otro o de grupos terroristas a los estados. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, ha declarado, por ejemplo, que el ciberespacio constituye una quinta dimensión para la operación militar, ¿no? Y ahí también es todo un debate y un tema que más adelante voy a tocar algunos detalles sobre conceptos controversiales en cuanto a este enfoque de ciberdefensa. El segundo enfoque sería el de ciberdelincuencia, ¿no? Que priorizaría la investigación y la persecución de delitos cometidos por medio de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicaciones. Ahí también hay una serie de retos porque hay cuestiones legislativas que no están armonizadas completamente a nivel internacional, cuestiones como de investigaciones forenses digitales, hay que tener una serie de capacitación muy específica, cuestiones de preservación de pruebas, ¿no? Y de preservación. Esta mañana estaba justamente también en un taller del Centro de Respuesta a Incidentes de México, que lo lleva la Guardia Nacional, justamente son quienes ven las cuestiones de ciberdelito en nuestro país, y decían que, bueno, la preservación de la prueba es incluso desde preservar, la manera de preservar los dispositivos, ¿no? No solamente todo lo que está en la nube o en un correo electrónico, sino el dispositivo mismo. El tercer enfoque es el de la gobernanza de Internet, que consolida esfuerzos multisectoriales y de múltiples actores
y se enfoca en mantener los principios de operación, de operatividad o de arquitectura del funcionamiento de la red mundial, ¿no? Digamos que este también es una cuestión mucho más técnica que se vería, ya lo voy a ver con más detalle en breve, desde, por ejemplo, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que también es una agencia especializada en Naciones Unidas, pero para ver estas cuestiones más normativas. Y finalmente, el otro enfoque al que me referiré es el de la sociedad digital, inclusión digital o sociedad de la información, que atiende, como ya lo había mencionado, la inclusión digital, el aprovechamiento de las TICs y los derechos en el entorno digital, ¿no? Estos rubros, a grandes rasgos, pueden ser acompañados de otros adicionales, ya mucho más específicos y especializados en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las infraestructuras críticas, que son aquellas infraestructuras que podrían dañar las funciones vitales de la sociedad, como el agua, energía. Ahora con la pandemia de COVID se hablaba mucho de los hospitales, ¿no? ¿Qué pasa si hay un hackeo a los hospitales y dejan de funcionar por 5 minutos, media hora? ¿Cuánta gente moriría, no? O se afectaría su salud gravemente. También hay cuestiones legales, tanto nacionales como internacionales, de aplicabilidad del derecho internacional, que en breve vamos a ver en más detalle, y cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como ya lo he mencionado. Ahora, existe actualmente una gran preocupación internacional por poder generar un marco legal normativo que regule las acciones de todos los actores en el ciberespacio, lo cual es un reto, ¿no? Primero, habría que ver, bueno, y de hecho a nivel internacional nos estamos yendo por regular el comportamiento de los estados como el principal actor, pero ya es mucho más difícil poder controlar a otros actores, a los usuarios finales, obviamente a hackers, a grupos como Anonymous, ¿no? No hay, digo, por más que exista legislación nacional o internacional, pues ¿cómo la haces cumplir? Actualmente, dentro del entramado normativo internacional, existe únicamente un marco legal definido en términos de ciberdelito, de uno de estos 4 rubros que mencioné, no de ciberseguridad en general. Este marco legal, por ejemplo, estaría dado por una convención, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene un pequeño apartado sobre ciberdelito. Y que se trabaja en el marco de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en el cual las Naciones Unidas tienen una oficina en la ciudad de Viena. Bueno, pues en este tema, en 2011, ya es hace una década, surgió un grupo intergubernamental de composición abierta para hacer un estudio exhaustivo sobre el problema del delito cibernético. Esto es, digo, les estoy diciendo, fue hace 10 años, y este grupo intergubernamental apenas está teniendo como las conclusiones de este grupo, ¿no? Y por otro lado, estas conclusiones han dictado que posiblemente en el marco de Naciones Unidas se va a iniciar un proceso ya para un convenio internacional sobre ciberdelito. Pero bueno, desde que se empezó ahora, las cosas y los delitos y la interacción ha evolucionado como no tienen idea. Después está por ahí actualmente el convenio de Budapest. Seguramente han escuchado o han leído en la prensa, ¿no?, que hay unas presiones, ¿no?, para que México también, ¿por qué no se suma? ¿Por qué no se suma? Aunque nuestros intereses estarían en consonancia con lo propuesto por el convenio de Budapest, sucede que este convenio surgió en el marco del Consejo de Europa como un convenio regional que posteriormente se fue ampliando ya a fechas muy recientes, como a la firma de países más allá de Europa, ¿no? Un poquito para tratar de hacerlo un convenio más internacional. Sin embargo, el contexto en el que surgió y la legislación y la estructura que tiene, pues está hecha acorde a los lineamientos de la Unión Europea, y no necesariamente todos los países podrían estar en cumplimiento al momento de adherirse. Es lo que sucede con nosotros, ¿no?, que necesitamos armonizar algunas cuestiones legislativas justamente en cuanto a conservación de pruebas electrónicas y otros mecanismos legales. Y por otro lado, se está viendo que, claro, este convenio, digo, también
ha evolucionado el entorno tanto que están trabajando en 2 protocolos adicionales como para ajustar sus disposiciones al nuevo contexto internacional. En cuanto al marco legal en desarrollo, los convenios que ya les hablé, digo, son los que ya existen. Existiría uno más a nivel hemisférico, un convenio iberoamericano de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de pruebas en materia de ciberdelincuencia en el marco de la OEA, en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de la OEA, ¿no? Entonces, digo, lo que existe actualmente es centrado únicamente en ciberdelito y no hay un marco legal o un instrumento internacional actualmente centrado exclusivamente ni en la ciberseguridad, ya como paraguas, ni en el comportamiento cibernético de los estados o de otros actores. Lo cual, claro, es bastante complejo, y lo que ha sucedido, digo, de 1998 a la fecha que este tema se ha visto en el marco de las Naciones Unidas, digo, se ha visto cuando empezó en 1998, el tema empezó como seguridad de la información, no tanto como ciberseguridad, y más bien ha tenido el desarrollo de estándares internacionales de comportamiento responsable que se mostrarían como una opción para delinear acciones específicas en los diversos campos de la ciberseguridad, y que serían equiparables a normas voluntarias de comportamiento responsable que eventualmente, en la medida en que se cumplan frecuentemente y por un mayor número de actores, estarían haciendo las veces de el derecho consuetudinario para finalmente convertirse en derecho internacional. Pero bueno, no ha sido fácil el desarrollo de estas normas, tanto a nivel internacional como a nivel regional, y han jugado un papel crucial, obviamente, las organizaciones regionales en cuanto a esfuerzos para definir e impulsar, antes que estas normas voluntarias de comportamiento responsable, medidas de fomento a la confianza en el ciberespacio. Es decir, reglas no escritas de comportamiento responsable tanto de los estados como de otros actores. Ahora, lo que sucede en el marco de las Naciones Unidas, las normas que se han podido definir hasta el momento se han dado en el marco del grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas sobre avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones. Este grupo es un grupo cerrado de países que inició con 15 miembros, ha tenido varias reuniones desde 2004 en adelante, varias rondas, y se reúnen expertos de distintas partes del mundo. México ha estado en casi todas sus ediciones, de las 6 ediciones en 5 me parece, con un experto, y discuten distintas cuestiones relacionadas a qué se refieren con el comportamiento responsable de los estados, de los actores, a cuestiones relacionadas con las amenazas existentes y potenciales, el derecho internacional, el diálogo institucional regular, si debe darse o no en el marco de Naciones Unidas. Se puede atribuir a este grupo pequeño, cerrado, cuya última sesión está teniendo lugar ahora, justamente en la sesión 2019-2021, se retrasó obviamente también por la pandemia. Se pueden atribuir a este grupo cerrado los pilares temáticos que actualmente van a dar forma a las discusiones, se espera a las discusiones más políticas, de aquí en adelante, ¿no? E incluyen también, digo, las medidas de fomento a la confianza que les mencionaba y la creación de capacidades cibernéticas. Entonces son 6 pilares que han surgido a lo largo de los informes finales de estos grupos, que se centrarían en ello. Adicionalmente, en diciembre de 2018, se estableció, como dijeron, bueno, este grupo es muy cerrado, son solo 25 países actualmente, empezaron con 15 en algunas de sus rondas, actualmente son 25. De esos 25, 3 países son latinoamericanos actualmente, está México, está Brasil, está Uruguay. El resto de los países dijeron,
¿por qué estas discusiones que están teniendo un impacto a nivel de la comunidad internacional, de los 193 países, por qué las decisiones las están tomando únicamente 25 países? Y entonces se decidió el establecimiento de otro grupo de trabajo muy similar y que se piensa incluso en paralelo, pero que ya es de composición abierta, es decir, que está abierto no a expertos de país, sino a las delegaciones de los 193 países de Naciones Unidas en el campo de las TICs, y tuvo su primera sesión durante 2019 y 2020. Recientemente se acaba de adoptar su primer informe final por consenso en marzo de 2021, en marzo pasado, el 12 de marzo, y paralelamente se renovó su mandato para el periodo de 2021 a 2025. Un segundo grupo de composición abierta con una duración de 5 años. Les voy a poner en el chat el link donde pueden ver también mayores detalles de estos dos grupos, que son los que tendrían actualmente el liderazgo en las discusiones internacionales en materia de ciberseguridad a nivel político. Esto obviamente es por cuestiones, son discusiones mucho más políticas. Paralelamente existe con cuestiones mucho más de corte técnico y especializado y enfocado en la normatividad de las comunicaciones, la Cumbre Mundial de las Sociedades de la Información de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, de la UIT, y el Foro de Gobernanza de Internet. Pero bueno, estos son un poco más técnicos. Fuera de las Naciones Unidas existen otros foros que dan voz a distintos sectores en el tema de ciberseguridad, y es lo que les decía, que es un tema que no es exclusivo de los estados, y por lo mismo han surgido varias iniciativas por fuera de distintos actores o digamos de sociedad, de distintas fundaciones, de distintos grupos, incluso de expertos, los cuales también han tenido, digo, acercamientos y retroalimentación de sectores académicos, del sector privado, obviamente, de los desarrolladores mismos. Y aquí quisiera referirme, por ejemplo, a la relevancia de la Conferencia Global sobre el Ciberespacio, que se celebra cada 2 años desde 2011, y del cual se desprendió el Foro Global de Experiencias Cibernéticas en 2015. Es un foro que se enfoca en la creación de capacidades cibernéticas y que ha tratado de ser incorporado en las discusiones internacionales en materia de ciberseguridad. La verdad es que lo ha logrado en el marco del grupo de composición abierta, no tanto en el grupo de expertos, ¿no? Porque no tienen un lugar ahí asignado, pero han tenido la capacidad no solamente de escuchar las discusiones, sino de remitir sus puntos de vista sobre lo que debería de incorporarse en el documento final, en el informe final, obviamente que será traducido a todos los idiomas y del cual todos los usuarios finales, gobiernos y todos los actores tendrán acceso. Y por otro lado, estaría la Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio. Lo interesante aquí es que todos estos actores, ya sean los gobiernos o los distintos foros, lo que buscan es enfocarse justamente en los 6 pilares que les mencioné, en la creación de capacidades, en la creación de medidas de fomento a la confianza y sobre todo en asegurar que el ciberespacio mantenga estabilidad, ¿no? Que no haya, digamos, una ciberguerra. Paralelamente estaría, por ejemplo, el llamado de París para la confianza y la seguridad en el ciberespacio, que fue lanzado en noviembre de 2018 durante el Foro de Paz de París. Y toda esta multiplicidad de actores, en realidad lo que señala es la necesidad de construir respuestas a los retos y a la evolución del tema de la ciberseguridad más integrales que impulse el uso pacífico de todas las tecnologías y la solución pacífica de cualquier controversia, y en el cual se incorpore obviamente también la transversalidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí es súper interesante que hay varios de sus objetivos que tendrían que ver directamente o indirectamente con las discusiones en materia de ciberseguridad, que serían los objetivos, los ODS, el 4, el 5, el 8, 9, 10, 11 y 16, ¿no? Algunos de estos son obviamente en el acceso a infraestructuras críticas, en el acceso a la educación, en no dejar a nadie fuera, en la equidad de género obviamente,
Por otro lado, se hace mucho trabajo en materia de ciberseguridad en organizaciones regionales. En nuestro caso, sería a través de la Organización de Estados Americanos, pero ya mencioné al principio de la conferencia que estaría también en el caso de Europa la OSCE, ASEAN en el caso de Asia, la Unión Africana, y mayormente el trabajo en el que se enfocan estas organizaciones sería justamente en la creación de capacidades y en las medidas de fomento a la confianza en el ciberespacio. Ahí resulta muy interesante que cada región ha tenido un ritmo distinto de sacar normas de comportamiento y de fomento a la confianza en distintos números. Por ejemplo, en el caso de la OEA tenemos 3 normas, en el caso de ASEAN son 11, en el caso de la OSCE son 16, ¿no? Algunas se alinean, algunas tienen que ver, toman mucho en cuenta el contexto regional y el contexto también de los países que conforman las regiones, ¿no? Porque ahí también hay un gran desafío en la homologación o en el hecho de que los países miembros de cada una de estas organizaciones regionales tengan, hayan definido, por ejemplo, cuestiones como una estrategia nacional de seguridad, de ciberseguridad, cuestiones como un centro de respuesta a incidentes cibernéticos, si tienen canales de comunicación en cuanto detectan algún incidente, en fin, ¿no? Y ahí el ritmo pues es bastante distinto y bastante aunado a la ubicación geográfica y a las condiciones de cada una de las regiones. Finalmente, en el tema de la regulación del ciberespacio, hay una serie de consideraciones políticas y éticas claves que tienen lugar actualmente también, tanto en el marco de Naciones Unidas como de otros foros, y que se seguirán desarrollando, ¿no? Que es lo que les digo, es un tema que va a dar todavía por mucho tiempo. Son cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de si debe haber o no códigos coercitivos o voluntarios del cumplimiento de estas normas, ¿no? Si regular el ciberespacio es equivalente a mantener control y supervisión de cualquiera de las actividades, ¿no? Para que no haya ciberdelito o no, o en qué medida se tiene que respetar la privacidad de los usuarios. O si únicamente es el hecho de evitar comportamientos maliciosos, que eso sería lo ideal, pero ¿de qué manera se lograría evitar estos comportamientos por todos y cada uno de los actores? No digamos solamente en la red, sino en la red oscura y en la red profunda, ¿no? ¿Es posible en realidad lograr esto sin coerción o solo a través del uso de la fuerza? Ahí también digo, si quieren en la sección de preguntas y respuestas me gustaría escuchar qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Por otro lado, entre los conceptos controversiales asociados al comportamiento responsable de los estados y de todos los actores en el ciberespacio, hay cuestiones como las atribuciones de las acciones en el ciberespacio para evitar las medidas maliciosas, ¿no? Hay países que dicen sí, en cuanto haya un incidente, hay que atribuirlo públicamente y solicitar la rendición de cuentas. Otros países dicen, bueno, pero ¿cómo estás tan seguro, ¿no? Sobre todo que una acción viene de un servidor físicamente en algún país o si terciaron, triangularon a través de VPNs. Y digo, toda la facilidad que provee el ciberespacio para el anonimato de acciones o para engañar. Y en todo caso, persisten ahí la falta de responsabilidad o de atribución o la rendición de cuentas, el derecho que tendrían los actores o los estados para usar contramedidas, para evitar o prevenir o disuadir acciones o usos maliciosos, ¿no? Pero ¿cómo estás tan seguro que esa contramedida va justamente al actor que parece o al actor o al territorio del cual surgió o hay indicios de que surgió el ataque? El derecho, la aplicabilidad del derecho internacional humanitario y la protección de la población civil contra los efectos de las operaciones cibernéticas durante conflictos armados y actualmente están en debate si durante tiempos de paz. ¿Hasta dónde es útil y necesario o posible involucrar a otros actores como la industria, el sector privado, la academia, los desarrolladores? O hasta qué grado es posible esperar de todos estos actores un comportamiento responsable.
Y bueno, pues en cuanto al enfoque que busca erradicar la brecha digital, solamente también mencionar que existe la hoja de ruta digital del Secretario General de Naciones Unidas, que se basaría en las 26 recomendaciones del panel de alto nivel y que se concretaría en 5 prioridades, que les voy a poner el link también, para que puedan, ahí les puse el mismo, para que puedan echarle un ojo. Finalmente, también digo, hay otros debates que surgen en cuanto a la terminología de las cuestiones de ciberseguridad o cuestiones digitales o cuestiones virtuales, cuestiones cibernéticas, si es un paraguas, si son pequeños rubros adicionales. Y ya únicamente en cuestiones de prácticas y del debate en Naciones Unidas, quisiera compartirles nada más que dentro de las 6 comisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, estos temas se ven en diferentes comisiones. El tema del grupo de expertos gubernamentales y del grupo de composición abierta se vería en la primera comisión, que ve cuestiones relacionadas con desarme y la seguridad internacional. Las cuestiones ya más de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ya los aspectos normativos y técnicos, se verían en la segunda comisión, que es el Comité Económico y Financiero. Y finalmente ya las cuestiones digitales y de la hoja de ruta del Secretario de Naciones Unidas sobre la hoja de ruta digital, se ven en la tercera comisión, que es la Comisión Social, Humanitaria y Cultural. Entonces, el tema está bastante atomizado, tanto a nivel de Naciones Unidas como fuera de ellas, ¿no? Con otros actores, y a nivel regional también se ve. Y pues yo creo que la naturaleza misma del tema, que no es algo tangible, digamos, como el derecho del mar o los derechos humanos o los tratados, el derecho del espacio ultraterrestre, son cuestiones esas muy físicas y muy tangibles y muy definidas. No pasa lo mismo con el ciberespacio. Es un tema que está en constante evolución, que está creciendo a nivel exponencial, ¿no? Y que cada día se ven más aristas, más dimensiones, y no se ve que haya un solo organismo o un solo actor que tenga la última palabra en esto. Y con eso pues terminaría y estaría abierta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, maestra Solís. Sin duda es un tema que, como menciona, nuevo, pero a la vez interesante y que está en constante avance. Asimismo, pues las oportunidades que México tiene y los intereses que tiene en estos temas que usted lidera. Entonces, pues con esto le pedimos por favor a nuestros participantes a levantar la mano o bien escribir las preguntas o comentarios que tengan a través del chat y así les iremos cediendo uso del micrófono o bien leeremos sus preguntas. Por aquí Karen Calderón pregunta, buenas tardes, ¿cuáles son los retos de normar el ciberespacio sin coartar la libertad de expresión y sin que los gobiernos intervengan en la vida privada de la población? Pues yo creo que el principal reto sería justamente, bueno, se normaría esperando de buena fe un comportamiento responsable de los actores. Pero esto yo creo que no sería posible, digo, no será posible cumplirlo o hacerlo cumplir en la medida en que cualquier persona, cualquier actor tiene acceso a las tecnologías, incluso los actores privados o los usuarios finales o los desarrolladores tienen, digo, por eso es la importancia de que los gobiernos hablen con estos actores, ¿no? Porque hay cosas que por más tecnología que tengas, aunque seas el gobierno de Israel, siempre va a haber un hacker, ¿no? O alguien que tenga mucho más conocimiento. Es un reto definitivamente, pero digo, ahí prácticamente, y México es uno de los países que no opta por el control ni del ciberespacio ni de la libertad de expresión, pero digo, no jamás
optaríamos por un control así, pero sin embargo, la misma tecnología, por ejemplo, en el desarrollo de algoritmos, hay algoritmos mismos que suprimen información, eso lo hace, por ejemplo, en el gobierno de China, suprimen información que no le gusta al gobierno. Entonces, digo, también nosotros, digo, como gobierno no puedes decir, bueno, pues los desarrolladores solo van a poder desarrollar bajo estas normas, ¿no? Para que no vayan a hacer un uso dual de las tecnologías. Las tienen de por sí y ahí más bien, y el énfasis que se ha hecho y que se tendría que subrayar es el énfasis en la creación de confianza, ¿no? Tú estás creando unas normas y confías en que toda la gente o todos los actores en la medida de lo posible, porque a veces no se cumplen porque no hay las capacidades o no hay la infraestructura, no porque no quieras, pero a veces no se cumplen por simplemente pues por el anonimato, por la facilidad. Ese sería el principal reto. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué aspectos México puede mejorar o puede reforzar su presencia en foros multilaterales en temas de ciberespacio y ciberseguridad? La verdad es que ahí, digo, claro que siempre se puede reforzar mucho más, pero digamos que hay un prestigio y digo, por eso hemos sido parte del grupo de expertos gubernamentales, ¿no? Muy reducido. Somos uno de los países latinoamericanos que sí o sí están ahí. Por nuestro carácter también multilateralista y porque siempre, digo, tratamos de matizar y ser un puente. Obviamente somos parte también de muchos de los grupos de países afines que son normalmente formados por los países occidentales o los países desarrollados. Y ahí siempre tratamos de decir, ojo, ¿no? O sea, las discusiones pongan los pies en la tierra porque no todos los países tenemos el mismo nivel de desarrollo, el mismo, las poblaciones de los países no son las mismas en tamaño, ¿no? En cuestión de acceso a infraestructuras. Entonces hay que escuchar, digamos, todas las voces. Y ahí la verdad es que sí es un muy buen prestigio. Tenemos una voz, siempre nos voltean a ver como para escuchar alguna opinión constructiva, que siempre está ahí. Y por otro lado, esto nos ha servido también, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, ¿no? En el sentido de que hemos logrado que con este prestigio que tenemos a nivel internacional, hemos podido traer al país muy buenas prácticas. Y me refiero, por ejemplo, al caso de cuando se desarrolló la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2017. Fuimos uno de los pocos países en el que se sometió a consulta abierta del público. Ustedes se imaginarán cuando le dijimos a Semar Sedena, a la oficina de la presidencia, de bueno, pues hay que someterla un mes, estuvo ahí, recibimos comentarios y se incorporó, primero a regañadientes, después ya vieron que a nivel internacional, digo, es una de las mejores prácticas y aún así digo, a la fecha se señala a México como uno de los países pioneros en incorporar las visiones de todos los actores. Ustedes se imaginarán, bueno, todos los países desarrollados hacen eso y no, por ejemplo, Finlandia ya iba como en su quinta Estrategia Nacional de Ciberseguridad y jamás se les ocurrió someter la consulta internacional, ¿no? Entonces, creo que se ha logrado mantener el prestigio y usarlo tanto para visibilidad internacional como para traernos mejores prácticas. Muchas gracias, doctora. Y siguiendo con la respuesta que usted comentaba acerca del prestigio y las buenas prácticas, Sara Ramos pregunta, ¿en el ciberespacio se puede llegar a usar el soft power a través de la diplomacia digital o de la diplomacia pública a pesar de una brecha digital? Definitivamente. Y ahí digo, también sí podríamos ser un ejemplo no solamente latinoamericano, sino mediando. A nivel de las discusiones internacionales, digo, los dos grandes polos, esto les va a sonar muy a Guerra Fría, y pues sí, se pasa también al ciberespacio. Evidentemente, ya no me fui mucho al detalle, pero la creación de estos dos grupos, el grupo de expertos en el 2004 y del grupo de expertos de composición abierta más recientemente, fue idea de Rusia.
¿no? Ellos pensaron, bueno, nosotros lo sacamos, ponemos la agenda y nos traemos a todos nuestros países que nos apoyan del movimiento de países no alineados, hacemos el proceso y decimos cómo van a hacer las cosas. Y la verdad es que no ha sido así, digo, se les ha ido tanto de las manos, porque hay otros países que sí tienen que decir, o simplemente, digo, no queremos entrar en esta dicotomía Estados Unidos contra Rusia. Hemos logrado y hemos contribuido a que el resto de los participantes y que el resto de la comunidad internacional se apropien del proceso. Es decir, no va a ser un proceso impuesto por uno o dos países o una región, ¿no? Todos, bueno, a la hora que estamos todos sentados tenemos el mismo estatus, aunque seamos en el grupo pequeño o en el grupo ya más grande de la comunidad internacional. Lo que dice un país es tan válido como lo que dice otros, ¿no? Y en ese sentido también hemos ayudado a activar la participación internacional de más países de la región en las discusiones internacionales un poco y a meter los intereses tanto regionales como nacionales. Entonces sí es posible actuar como este puente. Se da mucho para eso. A pesar de que, por ejemplo, todos los fondos para la creación de capacidades, ese es otro de los temas, ¿no? La creación de capacidades cibernéticas, bueno, cuando salió el tema empezaron obviamente a venir países como Países Bajos, Reino Unido, bueno, pues queremos hacer un estudio porque queremos ofrecerles una capacitación en tal y tal y tal. A la larga, como que muchos países dijeron, bueno, pero es que no nos van a ofrecer meternos a un traje que ya está hecho. Si vamos a hacer una creación de capacidades, la queremos a la medida. Vamos a preguntarle a nuestras instituciones qué necesitan, ¿no? ¿Dónde quieren? Si hay recursos para creación de capacidades, pero no me digan la caja, no voy a entrar. No vamos lo mismo, no vamos a hacer todos la misma estrategia nacional de ciberseguridad, ¿no? Vamos a hacerla pues conforme está dictada nuestra administración pública, conforme son nuestras necesidades. Ahí también otro ejemplo, digamos, a nivel nacional, es el hecho de que muchos países, quizá la mayoría, empezaron a hacer agencias, una sola agencia nacional de ciberseguridad que se encarga de todos los temas. En el caso de México no es así, ni será así por la distribución administrativa. Pero eso no quiere decir, la verdad es que eso nos ha servido bastante porque cada una de las instituciones ve distintas partes, por ejemplo, la parte de ciberdelito la ve Guardia Nacional, la parte de cooperación o de discusiones internacionales la vemos nosotros en Relaciones Exteriores, hay una parte de gobierno digital que la vio la Secretaría de la Función Pública, ahora ya pasa a la Oficina de la Presidencia. Son como distintos rubros. La parte de ciberdefensa, pues las ven tanto CEMAR como SEDENA en sus centros de operaciones cibernéticas. Entonces está fragmentado a nivel nacional, pero cada uno tiene su competencia y eso nos ha obligado a hacer un comité intersecretarial en seguridad de la información donde todos vamos y nos sentamos y donde en últimas fechas, y ya hablando, por ejemplo, de las infraestructuras críticas, se han incluido actores como CFE, ¿no? Cuestiones de electricidad, Senagas, Pemex, el IFT, que son organismos autónomos. Muchas gracias, maestra Solís. Hace unos momentos mencionaba acerca de la representación de ciertos países dentro de las negociaciones y una pregunta al respecto que manda Stephanie Tello es, ¿existe la posibilidad de repensar la ciberseguridad desde el enfoque de género, considerando que las actuales discusiones al respecto son únicamente sobre incrementar la participación de las mujeres en la industria? Sí, digo, es todo un tema y de hecho, qué bueno que lo tocas. Bueno, no solamente en términos de la industria, sino que se vio que en cuestiones de temas de seguridad y desarme y todo eso son generalmente más asociados, obviamente, a un sesgo de género, al género, digamos, masculino. Hay todo un tema, y de hecho en el informe final del grupo de composición abierta se toca, ¿no? Que la creación de capacidades y que todo el enfoque, incluso el de la implementación de las normas, se empieza a hacer con un enfoque de género. Esto por un lado, ¿no? Escrito en el informe. Paralelamente también hay una línea de varios países en el que dicen, bueno, no queremos, por ejemplo, que todas las expertas o los expertos de los países o los delegados sean
en el cliché sean hombres en discusiones de ciberseguridad, sino queremos, ¿no?, ver el liderazgo femenino, obviamente. Queremos que se permee en la creación de capacidades, el balance, ¿no?, que haya un balance y equidad de género en cuanto a no solo el desarrollo, sino en cuanto a cuestiones de respuesta a incidentes, ¿no?, en los CERTs, que se vea obviamente, que no sea obviamente, sí, lo tiene policía, la Guardia Nacional, pero ¿dónde están las mujeres? Y sí se han hecho muchos esfuerzos, digo, a nivel nacional, y sobre todo la verdad es que a nivel regional se está tratando de cambiar el chip, se está logrando, digo, muy poco a poco. Yo, por ejemplo, sí soy también, digamos, en cuanto a México, soy la primera diplomática, la primera mujer diplomática en las discusiones nacionales, internacionales de ciberseguridad. Espero que no sea la única, ¿no? Espero que detrás de mí vengan varias, ¿no? Y que la verdad es que hay toda esta cuestión de los temas de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, generalmente tienen un sesgo de género, no debería de ser así, ¿no? Y hay muchas iniciativas para tratar de balancear esto. Ahora, por otro lado, esta cuestión de género, te puedes ir al otro lado, ¿no? Verlo como el género binario, hombre-mujer. No necesariamente, habría que ir un poquito más allá, a otras cuestiones, a otras afectaciones, a otras capacidades, ¿no? A visibilizar todo esto también a nivel internacional. Muchas gracias, maestra. La pregunta de Maite Hernández va en respecto, ¿en qué medida considera que afectan los posicionamientos de algunas potencias, como en el contexto de la actual Guerra Fría entre China y Estados Unidos, para la conformación de una agenda de ciberseguridad en materia tecnológica a nivel global y regional en un enfoque de ciberdefensa? Sí, pues sí afecta y tiene cuestiones geopolíticas muy importantes y muy clave. Por ejemplo, hay temas tabú, ¿no?, a nivel internacional y en las discusiones, y los que no se reflejaron, por ejemplo, en este grupo de trabajo de composición abierta, e incluso que se discuten en el grupo de expertos, pero que no llegan a plasmarse en los informes, justamente porque hay un veto de las líneas rojas de negociación de cada uno de los países, ¿no? Hay países en los que obviamente toman las menciones a la aplicabilidad del derecho internacional como una permisibilidad de utilizar las tecnologías para cuestiones militares. Y esto no es así, ¿no? Lo mismo, no quieren hablar de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, que es el que protegería a la población civil en tiempos de guerra, porque dicen, bueno, si lo metemos en el informe, quiere decir que ya estamos permitiendo que cualquier incidente se responda con acciones, con contramedidas ofensivas, ¿no? Y en realidad no es así. Sí ha alentado las discusiones y en ocasiones parece que estamos dando vueltas en círculo y no se avanza por cuestiones de lenguaje, cuestiones de interpretación. Ahora, por ejemplo, parte de lo que se mencionaba, se trató de meter en ambos informes. El informe del grupo de expertos, el pequeño, apenas está en formación, digo, se adoptará a finales de mayo, pero eran cuestiones a la conformación de las cadenas de valor, que veladamente tenían por ahí el debate de la tecnología 5G, ¿no? Y el veto que han hecho los países occidentales, Europa, a la tecnología que proporcionaría Huawei, por ejemplo, ¿no? Que ya está vetada porque no confían en él y porque... Entonces, al final se lee un poco con mucho cuidado todas estas discusiones, todos estos temas, y si no avanzan, significa justamente que hay todavía no se ha llegado a un entendimiento, o que hay cuestiones políticas, geopolíticas, mucho más profundas o simplemente también ideológicas. Entonces Muchas sí, seguirá gracias. siendo el ciberespacio un espacio virtual vedado de confrontación entre países, sin duda. Muchas gracias, maestra. Siguiendo el tema del desarrollo, Andri pregunta, ¿permitirá el ciberespacio como parte de la cuarta revolución industrial como desarrollo tecnológico generar más desarrollo económico para América Latina?
Sí, esperemos que sí, y ahí la verdad es que, digo, hay una oportunidad para empezar a fortalecer las industrias nacionales de ciberseguridad y de tecnologías. Sí se requiere, obviamente, no solo inversión, sino desarrollo de capacidades, desarrollo de talento, y que haya interés, ¿no?, de las personas en este tipo de carreras tecnológicas, científicas. Yo por mi parte les diría que digo, hay mucho campo, no solamente en el tema de la ciberseguridad, sino en todo el tema tecnológico, desarrollo de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera, relacionado con relaciones internacionales, no solamente en el ámbito político. O sea, hay para verlo de todas las ópticas, ¿no? Hay incluso estas cuestiones tecnológicas se podrían ver incluso en cuestiones relacionadas con ciencia política, con voto electrónico, ¿no? La verdad es que hay mucho campo, digo. El cielo es el límite. Claro, maestra Solís, muchísimas gracias. Siguiendo también las preguntas, Ángel menciona, ¿cómo la falta de infraestructura tecnológica equitativa en México ha afectado en aspectos de la vida social en materia de seguridad y cómo la incorporación de estas mejoraría las relaciones globales? Pues sí, sí es un hecho que la falta de infraestructura tecnológica sí retrasa un poco el desarrollo homogéneo de todo el país, ¿no? Y ahí no solamente es una cuestión de tener la infraestructura adecuada o no, sino de saber usarla. Porque podrías decir, bueno, pues en la ciudad esperarías que todo el mundo tenga la infraestructura tecnológica, y ahí me voy también a la brecha etaria, ¿no? En el que todo el mundo tiene un dispositivo a su alcance, pero no todo el mundo sabe usarlo correctamente o usarlo seguramente en materia de ciberseguridad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en mi familia, con mi mamá, con mis sobrinos. Hay que estar viendo, hay que tener una alfabetización de ciberseguridad, porque uno pues le pica todo lo que te manda, ¿no? O te metes a todos los sitios, no sabes cuando el sitio no tiene el HTTPS, qué significa SS de protocolo seguro. La verdad es que yo me he sorprendido incluso en páginas web del gobierno, no tienen esas cosas básicas que a lo mejor el 90% de la población ni lo ve, ¿no? Y no necesitas ser un doctor en tecnologías para darte cuenta de, bueno, pues aquí te está diciendo que a lo mejor si te metes no es seguro, ¿no? ¿Quién sabe qué otra cosa te podrías descargar? Entonces sí hay una cuestión de brechas ahí, de brecha digital muy importante en la que hay que poner mucha atención y no dar por hecho que ya las nuevas generaciones, por haber nacido más familiarizados con estos dispositivos, no necesariamente saben cómo usarlos o cómo protegerse o cómo discernir un uso malicioso de un uso seguro. Qué amable, maestra Solís. Una pregunta por parte de Eric es, ¿cuáles podrían ser las estrategias o puntos a mejorar en seguridad en un futuro cercano en materia de ciberataques, ya que México ocupa de los primeros lugares con mayores ciberataques a nivel global? Pues ahí la verdad es que sí se están haciendo bastantes esfuerzos. Yo me sorprendí, por ejemplo, también acaban de presentar el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México. Digo, ¿ustedes sabían que existe un CERT-MX, un centro específico para estos incidentes? Quizá no lo sabían. Tiene una página donde ya están empezando a poner como los lineamientos. Claro, vamos tarde, digo, esto debió de haber estado ahí desde 2011, ¿no? Vamos una década después. Pero ahora no solamente es hacer todo este trabajo, sino hacer campañas como de visibilización, de alfabetización de los riesgos, pero campañas, digamos, dirigidas, digo, es mucho trabajo y se requieren muchos recursos y la verdad es que luego las instituciones hacen milagros con lo que tienen, pero sí habría que meter, por ejemplo, en los currículums de educación básica o medio superior, bueno, cuestiones o el tema, no solamente computación, ¿no? Es un reto, pero también como cuestiones
de seguridad de la información, qué hacer y qué no, ya traerlo como de, es algo que se va a usar de aquí en adelante, tiene que ser básico y tiene que ser obviamente profundo y a distintos niveles. Ese sería uno de los principales puntos. Digo, campañas en todos los sentidos, a nivel de tele, de radio, concientizar a la gente sería el principal. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta la envía Estefanía Villanueva. ¿Hasta qué punto considera que la regulación del espacio cibernético permita a los actores la utilización de las herramientas de anonimato, teniendo en cuenta que éstas pueden ser un instrumento de doble filo? Por un lado, nos permiten mantener nuestra información segura. Sin embargo, hay quienes pueden usarlas para encubrir actos ilícitos. Sí, sin duda. Bueno, yo considero que es el anonimato y la privacidad, ¿no? El encriptado de extremo a extremo, digo, son cosas que los gobiernos podrían regular hasta cierto punto. No meterse en ellos, pero sí quizá a través de legislación que diga... y de hecho este ejemplo lo tomo de un seminario que tomamos con Israel justamente, que decían, bueno, pues las redes abiertas, ¿no? En Israel, en Tel Aviv, hay redes abiertas como no sé en Monterrey si tienen redes abiertas por toda la ciudad. Aquí en la Ciudad de México se hicieron unos puntos de Wi-Fi abierto, ¿no? En el cual pues es muy útil si no traes datos y necesitas meterte a algo, pero de ahí, por ejemplo, a meterte a mandar un correo, no sabes quién más tiene acceso a esas redes. Lo que hacen en Israel es que tienen una legislación en la que dicen, está la red abierta, pero si hay un delito y se usó esa red, el responsable en realidad es quien puso la red, ¿no? O sea, tendría que estar como cubierto o poner un aviso de privacidad también ahí, ¿no? Para la hora de que se hagan las investigaciones y todo estas investigaciones forenses digitales, que también digo, es otro campo y en el cual me faltó decir, no, sí nos faltaría, ahí es uno de los ámbitos en el cual nos faltaría mejora de capacidades, sí las hay, pero siempre es necesario ampliarlas, profundizarlas, difundirlas, ¿no? También a nivel de otras agencias. Esa sería una de las soluciones sin estar coartando necesariamente la libertad o la privacidad. Entonces tú ya leíste, pero también digo, ahí es otra cuestión, pues a lo mejor es un niño de 3 o 4 años que está en la red segura y le da así, no sabe ni siquiera lo que leyó. Entonces la verdad es que es un tema muy complejo, tiene desafíos de los cuales no se pueden prever todos los escenarios, pero sí podría haber como una base mínima que dictara hasta que sí, hasta que no, y ya la gente, digo, con la facultad que tenemos como adultos nosotros o como personas, digo, pensantes de decir, bueno, pues esto sí, esto no, tomo la responsabilidad, le doy clic, me meto y ya me haré responsable. Hay legislación que me pueda someter a algún proceso o no, y apostarle obviamente nuevamente a la confianza y a que se utiliza de buena fe. No siempre va a suceder así, pero bueno, ya sobre advertencia. Muchas gracias, maestra. Mireille pregunta, mi pregunta tiene que ver con la libertad que tienen los dueños de las plataformas de producir sus propias reglas de comportamiento de sus usuarios. El hecho de que el Estado esté en posibilidad de intervenir sería también una intromisión a su libertad. Por ejemplo, Twitter y Facebook bloquearon al expresidente Donald Trump y eso fue muy criticado en los círculos políticos de México. ¿Cuál es su opinión sobre el papel del Estado en regular, incluso en plataformas privadas? Pues ahí no se puede porque en realidad también, ¿dónde está Twitter y dónde está Facebook? ¿No? A lo mejor tiene sus oficinas centrales ¿no? En Silicon Valley, pero ahí está el servidor. Entonces, la verdad es que ahí sí es un gran reto, hay muchos vacíos legales y es por lo que no hay manera de que el Estado o de que la comunidad internacional, ni siquiera a nivel de Naciones Unidas, pueda decir, bueno, esto lo vamos a poner en una convención de que no se puede. Bueno, sí, no se puede para los actores, pero ¿y si alguien decide no cumplirlo? No hay manera y más bien lo que hacen los estados que no están de acuerdo, como por ejemplo China, pues no puedes usar, ese servidor no entraría en China, ¿no? No pasa la señal, simplemente no tienes
WhatsApp en China, si no tienes una VPN privada. Muchas gracias, maestra. Anteriormente usted comentó acerca de un taller entre funcionarios mexicanos e Israel. A nivel bilateral, ¿qué relaciones de México tiene con otros países en torno a temas de ciberseguridad, cooperación cibernética o ciberdefensa? Pues nos buscan mucho, eso sí, no solamente Israel, nos buscan mucho de Asia, de Corea, como que quieren saber también, bueno, así como somos lo primero que se les viene a la mente en cuanto a pensar en la región latinoamericana, hay buena relación, te digo, y además depende del tema, ¿no? Ya sea en cuestión de comercio digital o en cuestión de desarrollo de tecnologías, de redes, en cuestión de, ¿con quién más tenemos? Ucrania, por ejemplo, nos busca en cuestión de ciberdelito, ¿no? Quieren comunicación directa con quien vea el tema en la Guardia Nacional. Israel nos buscó más bien a nivel de inteligencia. Estados Unidos y Canadá nos buscan mucho a nivel de comercio digital y les importa mucho que sus transacciones electrónicas pues puedan realizarse fácilmente, ¿no? y ven potencial para que se expanda a nivel trilateral. A nivel de la región latinoamericana, digamos que tendríamos nos buscan mucho más de Chile, de Brasil también. Lo único es que sí no tendríamos, por ejemplo, un acuerdo específico, nos preguntan eso mucho, como de, bueno, ¿qué acuerdos bilaterales de cooperación en materia de ciberseguridad tienen con algún país? Y en realidad es que ahí sí nos vamos más al ámbito multilateral, ¿no? Porque te amarras con uno, o más bien a nivel regional, cómo vamos avanzando. Antes que firmar, digo, ya cuestiones muy específicas a nivel bilateral. Muchas gracias, maestra Solís. Otra pregunta es, ¿cómo se pueden formar cuadros civiles ajenos a un área tan técnica que desean incorporarse o adentrarse a temas de ciberseguridad siguiendo su ejemplo? Pues la verdad es que hay muchos cursos por todas partes, no sé si, digo, desde temas de política digital hasta cuestiones ya más, los básicos de ciberseguridad. Yo podría mandarles una lista de cursitos que recomendarles. Tiene, por ejemplo, Cisco, la Network Academy, tiene unos cursos básicos de ciberseguridad desde cuestiones muy técnicas de qué es una vulnerabilidad, que a lo mejor digo no son más políticas, pero sirve siempre saberlo, qué son los backdoors, qué son, no sé, todo tipo de distintos niveles. Está a nivel ya más de políticas, no sé si estarán familiarizados con la Diplo Foundation, tienen cursos de ciberseguridad y de políticas digitales, hay como un catálogo también, les puedo mandar una lista de un par de cursitos. La OEA, el programa de ciberseguridad del CICTE de la OEA, si se meten a la página o por Twitter la siguen, está el Twitter de la OEA, pero hay uno específico del programa de ciberseguridad. ¿Quién más? El Centro Marshall, que es un centro bilateral entre Estados Unidos y Alemania, tiene más enfocado también a cuestiones de atribución pública, a cuestiones de seguridad nacional. ¿Quién más? Son los que se me vienen a la mente. La OSCE también, esta organización regional europea, tiene un curso justamente ahorita abierto para presentar sus medidas de fomento a la confianza, en el cual se aprende mucho también. Si pueden seguir al centro australiano, les puse ahí del ASPI. No tiene tantos cursos, pero tiene un newsletter que es muy útil. Digo, se enteran de buenas cosas. Y creo que son los que se me vienen a la mente. La verdad es que vas haciendo uno y te van saliendo otros. Ya si quisieran hacer también como alguna especialidad, la UDLA, la Universidad de las Américas en Puebla, tiene una maestría en ciberseguridad, tiene diplomados, tiene pequeños cursos más ejecutivos también. Sí, la verdad es que
yo se los recomendaría. Sigan mis pasos, sigan el tema de la ciberseguridad, es fascinante, no se aburrirán. Y tiene, digo, para hacer desde investigación hasta hacer cuestiones ya, te digo, más técnicas, más de relaciones gubernamentales o en cuestión de sector privado, en empresas hay muchísimo campo. También les podría recomendar, hay ejercicios en ocasiones. No sé si han escuchado del Cyber Women Challenge, que la empresa Trend Micro es una empresa japonesa que tiene sede también aquí en México, como una de sus bases en Latinoamérica. A veces tienen un ejercicio como para hacer un hacking. Este es enfocado justamente en mujeres y se hace cada año. Creo que el próximo ya está por salir. Pero bueno, son cuestiones de que te ponen la pantalla también como un experto en ciberseguridad y ves que, híjole, no es, parece física nuclear, pero no lo es. Muchísimas gracias, maestra Solís, por sus amables y tan interesantes respuestas sobre un tema, pues, un poco alejado para quienes estamos dentro de las ciencias sociales, pero vemos que están bastante interconectados y más en una época, pues, totalmente digitalizada. Con esto cerramos a la sesión de preguntas y respuestas y le cedo la palabra a mi compañera María para dar cierre a esta ponencia tan interesante. Bueno, a nombre de la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos a la maestra Valeria Solís por su valiosa participación, la cual nos pone a pensar en el futuro tan satisfactorio y brillante como el de usted que los alumnos del programa podemos aspirar. Agradecemos al público su asistencia y participación. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos del 11º Congreso de Relaciones Internacionales. El día de mañana a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México, tendremos la ponencia del licenciado Gil Farid Matus y la licenciada Estefanía García sobre pueblos indígenas y la importancia de su visibilización en las relaciones internacionales. Les recordamos que para recibir una constancia es necesario asistir al 80% de las conferencias y les pedimos tomar captura de pantalla como comprobante y al final del congreso adjuntarlas en el formulario que se les compartió por correo. Por último, les pedimos de favor encender sus cámaras para la toma de la fotografía. Pues un gusto. Gracias por la invitación y muchas felicidades por este 11º Congreso. Les deseo muchos más. Y ya saben, estaré muy contenta de participar en cualquier otra iniciativa que tengan. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, es más que bienvenida en la Universidad de Monterrey. Natalia. Listos, ahí va la foto. Para que todos preparen sus cámaras. Va, 1, 2. Va otra. 1, 2. Listo, muchas gracias a todas y a todos.